Por accidente seguí a mi marido hasta el viaje secreto que organizó para su amante. Pero quien me acompañaba cambió todo. La notificación apareció a las 3:12 de la madrugada. Una reserva doble, en un resort de lujo, a mi nombre no estaba. Clara no gritó, no despertó a su marido. Solo guardó silencio y empezó a hacer las maletas. 2 días después, lo observaba desde lejos. Él, sonriendo con otra mujer, besándola, tocándola como si nunca hubiera amado a nadie más. Pero Clara no estaba sola. Había alguien más con ella. Un hombre que conocía bien ese lugar y mucho mejor a su esposo. Algo no encajaba. Algo no era coincidencia. ¿Y si seguir al hombre que amas termina revelando que nunca lo conociste de verdad? ¿Quieres saber lo que pasó después? Quédate hasta el final y prepárate para una historia de decisiones frías, emociones intensas y una traición que se devuelve multiplicada. Comenta desde qué país nos estás viendo. Todo empezó con un sonido casi inocente, un pequeño clic que rompió el silencio de la habitación justo cuando Clara terminaba de guardar la ropa limpia. El celular de Andrés vibró encima de la cómoda, y la pantalla iluminada reveló algo que jamás habría imaginado leer. Reserva confirmada. Suite Luna de Miel. Resort Tulum. Con amor, Valeria. En un segundo, la realidad de Clara se partió como un cristal maltratado por los años. El nombre de otra mujer, un lugar paradisíaco y un emoji tan descarado como cruel. No necesitaba más pruebas. Ahí estaba todo. Su mundo, cuidadosamente sostenido por la rutina y los silencios, acababa de desmoronarse con una simple notificación. Clara no gritó, no rompió nada, no se hundió en llanto como lo haría una protagonista de película antigua. Se quedó quieta, con el celular temblando en la mano, como si el aparato ardiera. Andrés, mientras tanto, cantaba despreocupado en la ducha, como si nada estuviera pasando, como si no hubiera dejado una evidencia tan absurda. Clara respiró hondo, tragándose el impulso de entrar al baño y enfrentar la verdad a quemarropa. En cambio, eligió la estrategia del silencio. Volvió a colocar el celular donde estaba y salió del cuarto con una calma que no sentía. Lo que necesitaba no era una pelea, era un plan. Y algo dentro de ella le decía que ese viaje podía volverse una oportunidad emocionante, aunque no del modo que él imaginaba. Cuando Andrés salió del baño con el cuerpo aún húmedo y la sonrisa que Clara había amado tantos años atrás, ella ya lo esperaba con el rostro neutro. ¿Otra vez te vas de viaje?, preguntó con un tono suave, casi rutinario. Andrés parpadeó. Fue una pausa mínima, pero bastó para confirmar sus sospechas. Sí, una reunión estratégica con los de finanzas. Ciudad de México, respondió, evitando su mirada mientras secaba el cabello con la toalla. Clara asintió lentamente. Fingió creerle. Lo había hecho tantas veces antes. ¿Por qué no una más? Pero esta vez era diferente. Esta vez, ella tenía el control. Y cuando la besó en la frente antes de salir al trabajo, ella ya había decidido que lo seguiría. No por rabia, sino por dignidad. No por destrucción, sino por transformación. Por la tarde, Clara sacó del fondo del armario su vieja maleta roja, esa que no usaba desde el último aniversario. No sabía bien qué iba a hacer ni cómo actuar cuando lo viera con la otra mujer. Solo sabía que no se permitiría caer otra vez en el papel de víctima silenciosa. Durante años, había dejado que Andrés marcara el ritmo de su vida. Dónde cenar, cuándo viajar, incluso cómo vestirse en ciertas reuniones sociales. Pero eso se acabó. Revisó su pasaporte, cargó su celular, y mientras verificaba los vuelos disponibles a Tulum, una notificación antigua llamó su atención. Era un mensaje de Esteban, un amigo de juventud con quien había perdido el contacto años atrás. Le había escrito unas semanas antes, y ella nunca había respondido. Movida por una mezcla de impulso y necesidad, Clara le contestó. Le habló del viaje, sin mencionar la traición. Estoy por hacer una locura, Esteban. Me voy a Tulum, sola, o no tan sola. ¿Te animas a acompañarme? No pasó ni media hora y Esteban respondió con un emoji de avión y un «dame una hora». Armó la mochila. Clara no sabía exactamente por qué había recurrido a él, ni qué esperaba de esa compañía inesperada. Solo sentía que necesitaba un testigo. Alguien que le recordara quién había sido antes de convertirse en la esposa discreta de un hombre que organizaba escapadas románticas con otra. Y Esteban, con su humor ácido y su pasado compartido, parecía la elección perfecta. La noche anterior al viaje, Clara no durmió. Se quedó contemplando el techo, repasando cada mirada evasiva de Andrés, cada excusa mal formulada, cada gesto ausente. A veces, el amor se muere en silencio, sin escenas, sin golpes.
Se apaga como una vela olvidada. Pero cuando se descubre una traición, algo se enciende dentro del pecho: furia, vergüenza, orgullo. Y también una energía superadora, capaz de empujar hasta la mujer más herida a cambiar el guión de su vida. A las 5 de la mañana, se levantó, se maquilló con más esmero del habitual y eligió un vestido que nunca había usado. Uno que Andrés había dicho que era demasiado llamativo para ti. Esta vez, era perfecto. En el aeropuerto, Esteban apareció con una mochila al hombro y el mismo aire relajado de cuando eran adolescentes. Pero Clara ya no era la misma. Ya no estaba dispuesta a dejarse llevar por nadie. Los saludó con una sonrisa contenida, agradecida por su presencia, pero sin dejar de proteger su corazón. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él, observándola con una mezcla de asombro y admiración. Más segura que nunca, respondió ella. Él no hizo más preguntas. Solo le ofreció el brazo y caminaron juntos hacia la sala de embarque. Parecían dos viejos amigos de viaje. Nadie imaginaría que estaban a punto de enfrentarse a una de las pruebas más emocionantes de sus vidas. El vuelo transcurrió en silencio casi cómplice. Clara se aferraba a la idea de que no estaba huyendo, sino acercándose a una versión más fuerte de sí misma. Durante el trayecto, Esteban le habló de sus últimos años, su carrera como consultor, los proyectos fallidos, una separación difícil. Hubo risas, recuerdos, incluso lágrimas discretas. Fue entonces cuando Clara entendió que, de alguna forma, él también buscaba algo en ese viaje. No solo era un acompañante, era alguien que también necesitaba cerrar heridas. Y en ese cruce de dolores no contados, se creó un vínculo sutil, como un hilo invisible que los unía sin apretar, sin asfixiar. Cuando aterrizaron en Tulum, el calor los envolvió como una promesa de transformación. El resort donde Andrés se hospedaría aún estaba tranquilo, sin demasiados turistas. Esteban se encargó de gestionar la habitación, y para sorpresa de Clara, eligió una suite contigua a la reservada por su marido. ¿Cómo supiste cuál era?, preguntó ella, arqueando una ceja. Digamos que tengo mis fuentes, respondió él con una sonrisa ladeada. Clara quiso preguntar más, pero se contuvo. Había algo en Esteban que le inspiraba confianza y desconfianza al mismo tiempo. Como si él supiera más de lo que decía. Como si no estuviera ahí solo por ella. Como si el viaje también fuera suyo. Durante la cena de esa primera noche, Clara se permitió reír. No por cortesía, sino por necesidad. Esteban tenía esa habilidad de romper el hielo sin esfuerzo, de leer el ambiente y encontrar justo el comentario que hacía falta para aflojar los hombros tensos. Por momentos, Clara olvidaba el motivo real de su viaje. La traición, aunque aún latente, parecía lejana en esos instantes de risa compartida. Y fue entonces, entre copas de vino blanco y el murmullo del mar, que Esteban bajó la voz y dijo algo que la hizo contener la respiración. Vi el nombre de Valeria en la lista de huéspedes y sé exactamente quién es. El sol de Tulum caía con arrogancia sobre el parabrisas del taxi cuando Clara, con las gafas oscuras puestas y la boca cerrada, intentaba no dejarse intimidar por la idea de estar a punto de enfrentar una realidad que no pidió. Esteban, a su lado, hablaba con el conductor como si estuvieran de vacaciones, como si ese viaje no escondiera una historia de traición tan dolorosa como conocida. Pero Clara no escuchaba del todo. Su mente viajaba atrás, a los momentos en que Andrés le prometía que ella era suficiente, que no necesitaba más. Cuán absurdo sonaban ahora esas frases cuando sabía que él la había cambiado por otra, probablemente más joven, más emocionante, más fácil de manipular. Pero lo que Andrés no sabía era que Clara también había cambiado. Apenas llegaron al resort, Esteban bajó primero, abrió la puerta del taxi como si fuera un caballero sacado de un libro antiguo y extendió la mano hacia Clara. Ella, aunque aún recelosa, aceptó el gesto. El lobby estaba impregnado de aromas cítricos, y la brisa marina se colaba por los ventanales con una insolencia encantadora. «Bienvenidos al paraíso de las olas», anunció la recepcionista, sonriendo. Esteban se encargó de la reserva como si fuera cliente habitual. Y cuando pidió una habitación específica, la 217, justo al lado de la 219 donde Andrés y Valeria se alojarían, Clara lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabías que era esa?», preguntó en voz baja, mientras firmaba el registro. «Digamos que tengo buen ojo para los movimientos sucios», respondió él sin pestañear. Subieron en silencio. Al abrir la puerta de la suite, Clara se encontró con una habitación amplia, con vista al mar, una terraza privada y una cama enorme que contrastaba con la incomodidad emocional que traía en el pecho. Esteban dejó la maleta y se acercó al balcón. «Mañana llegan», dijo, sin mirarla.
¿Ellos? Preguntó Clara, y él asintió con la cabeza. A las 11. Ya confirmé el itinerario de vuelo. ¿Cómo hiciste eso? Me gusta anticiparme, respondió, pero esa respuesta, tan vaga como ambigua, no bastó para calmar las sospechas que comenzaban a despertar en ella. ¿Por qué Esteban tenía tanto control sobre detalles que ni ella había considerado? ¿Qué más sabía que aún no estaba revelando? Esa noche, para evitar caer en la espiral de ansiedad, Clara se dejó llevar por la propuesta de Esteban, cenar en uno de los restaurantes frente a la playa. La luna se reflejaba en el mar como una promesa difusa, y el sonido de las olas parecía mezclar consuelo con ironía. ¿Recuerdas cuando decías que te ibas a perder por el mundo?, le preguntó Esteban mientras brindaban con mojitos. Sí, y me perdí, pero en un matrimonio, respondió ella, con una sonrisa amarga. Esteban rió, pero no con burla, sino con complicidad. A veces perderse es la única forma de encontrarse, dijo, y Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así en años. No desde que ella empezó a pensar que su voz ya no importaba. Entre platos y confidencias, Clara comenzó a soltar los recuerdos que la mantenían atada. Habló de Andrés, de su evolución de hombre atento a esposo distante, de cómo fue dejando de preguntar, de tocar, de mirar con deseo. ¿Y tú?, le preguntó a Esteban, curiosa. Yo me convertí en alguien que no reconozco, confesó él. Pero estoy aquí para volverme. Clara levantó una ceja. ¿Y qué te hace pensar que este es el lugar? Porque aquí empezó todo, dijo él, enigmático. La frase quedó flotando entre ellos como un rompecabezas sin contexto. Clara quiso indagar más, pero no se atrevió. Algo en los ojos de Esteban le decía que aún no era el momento. De regreso a la habitación, Clara se sentó frente al espejo y se observó detenidamente. Era una mujer que había envejecido con dignidad, con dolor también, pero con belleza intacta. No era la misma de hace 10 años, ni tampoco quería serlo. Mañana lo verás, dijo Esteban desde la otra habitación, como si leyera sus pensamientos. ¿Y qué voy a hacer cuando lo vea?, preguntó ella, sin esperar respuesta. Pero él contestó, no lo sé, pero lo que hagas, que sea por ti, no por él. Clara cerró los ojos y asintió, como quien empieza a hacer las paces con una parte de sí que había olvidado. El amanecer la encontró despierta, sentada en la terraza, observando el mar que tanto había soñado visitar en pareja, y que ahora contemplaba con un desconocido al que sentía más cercano que a su propio marido. Desayunaron temprano, como si fueran turistas comunes. Rieron como cómplices y caminaron por la playa dejando huellas que el agua borraba segundos después. Clara sintió que por primera vez en mucho tiempo respiraba sin culpa, pero cada paso la acercaba a un momento inevitable. A las 11 en punto, desde el vestíbulo del segundo piso, Clara vio entrar a Andrés y Valeria. Él con una sonrisa arrogante. Ella, con gafas oscuras y un vestido ajustado. Su corazón se detuvo. Se escondió tras una columna, mientras Esteban la observaba en silencio. «¿Lo sabías, verdad?», preguntó Clara. «Sí», respondió él sin rodeos. «¿Y ella?». «También». «¿Quién es Valeria?». La pregunta salió como un susurro, como una súplica. Esteban bajó la mirada, y tras unos segundos de tensión insoportable, se acercó y murmuró junto a su oído, una vieja conocida. De esas que no se olvidan. Clara tragó saliva, paralizada. Las piezas comenzaban a moverse, pero el tablero aún estaba incompleto. Lo único que sabía con certeza era que Andrés no tenía ni idea de lo que le esperaba, y que esta vez, ella no iba a quedarse en las sombras. Esa tarde, Clara decidió observar desde lejos. Se escondió entre cortinas, siguió sus pasos por los pasillos, escuchó sus risas desde la terraza. Sintió rabia, sí, pero más aún, una determinación que no conocía. La traición ya no era un dolor, era una motivación. Verlos juntos no la destrozó como temía. Al contrario, la reconstruyó. Supo, en ese momento, que estaba lista. Que lo que venía no sería una escena impulsiva, sino una estrategia superadora, minuciosamente ejecutada. Andrés la había subestimado. Como todos. Y ahora ella estaba jugando su propia partida. Esteban la observaba sin intervenir, como si entendiera que cada paso que ella daba formaba parte de un renacimiento. «No te olvides de quién eres, Clara», le dijo, mientras volvían a la habitación. «Nunca lo supe del todo», respondió ella, honesta. Él sonrió. «Entonces estás en el lugar correcto. Este resort no es solo para esconder aventuras. Es para revelar verdades. Y lo que está por revelarse va a cambiarlo todo». Clara lo miró, con el viento agitando su cabello,
y por primera vez intuyó que lo que había entre ellos no era solo compañía. Era destino. Y sin aviso previo, con la serenidad de quien conoce un secreto que nadie más sabe, Esteban bajó la voz y dijo: «Vi el nombre de Valeria en la lista de huéspedes, y sé exactamente quién es». El cielo de Tulum amaneció nublado, como si la naturaleza intuyera la tormenta que se estaba gestando en el corazón de Clara. Aún así, el calor era implacable, y las olas rugían contra la costa como si quisieran advertirle que no había vuelta atrás. Desde la terraza de su habitación, Clara vio a Andrés caminando por los jardines del resort, con Valeria colgada de su brazo, riendo de una manera que ella no recordaba haber escuchado en años. Sintió como algo dentro de ella se rompía sin hacer ruido. No era solo la traición física, era la certeza de que él había guardado su mejor versión para otra. Y eso dolía más que cualquier infidelidad. No lloró, no gritó, solo bajó la cámara que Esteban le había prestado y tomó la primera fotografía. Era una imagen sencilla, dos personas caminando enamoradas. Pero para Clara era una evidencia irrefutable, una herida que ahora tenía forma. Esteban, sentado a su lado con una taza de café, no dijo nada. Le ofreció silencio, que era justo lo que ella necesitaba. Un silencio que abrazaba, no que juzgaba. Clara sabía que si cruzaba esa línea, si bajaba y se mostraba, perdería todo el terreno ganado. Así que se quedó en las sombras, observando, como una espectadora de una obra que alguna vez protagonizó y que ahora se transformaba en algo ajeno. En la piscina principal, Andrés y Valeria se deslizaban entre besos y caricias, como dos adolescentes sin temor al que dirán. Clara sintió una mezcla extraña, rabia, sí, pero también una libertad desconocida. Era como si verlos tan expuestos le quitara el peso de la idealización. Él ya no era el hombre que había amado. Era otro, uno que no se molestaba siquiera en disimular. «No te quiebres ahora», le dijo Esteban, con firmeza pero sin dureza. «Esto es parte del proceso. Vas a ver cosas que duelen. Pero cada imagen que tomes es un paso hacia tu poder». Clara asintió, y con los dedos aún temblorosos, volvió a levantar la cámara. «Nunca imaginé ver esto con mis propios ojos», susurró Clara, como si hablara consigo misma. «Eso es lo más superador que puedes hacer», respondió Esteban, sin apartar la vista del visor. «Aceptar lo que es, no lo que imaginabas». Clara cerró los ojos por un instante. Sentía que estaba cruzando un puente invisible, uno que separaba la versión antigua de sí misma de la nueva mujer que estaba emergiendo. Una mujer que ya no se conformaba con disculpas vacías ni promesas rotas. Una mujer que estaba aprendiendo a reconocer su valor más allá de un anillo en el dedo o de una cama compartida. Volvieron a la habitación antes de que la rabia se convirtiera en impulsividad. Clara necesitaba procesar. Necesitaba respirar. Mientras ella transfería las fotos al portátil, Esteban trajo 2 copas de vino. «Hoy te graduaste», le dijo, brindando. «¿Graduarme de qué?», preguntó ella, con una sonrisa triste. «De ingenua, porque ahora, por fin, ves con claridad. Y ver es el primer paso para actuar». Clara sostuvo la copa sin brindar. Todavía no quería celebrar. No por algo tan sucio. Pero sabía que Esteban tenía razón. Ella había pasado años justificando, entendiendo, esperando. Y esa versión de Clara había muerto en la terraza de ese resort. Después de cenar, Clara se encerró en el baño y se miró en el espejo durante largos minutos. Recordó todas las veces que se maquilló para Andrés, buscando gustarle. Todas las veces que eligió palabras suaves para no herirlo, mientras se la desgastaba con su frialdad. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había permitido que la traición se gestara en la misma casa donde ambos dormían? Porque eso era lo peor. La traición no empieza con un beso, sino con el silencio, con la omisión, con la falta de curiosidad. «No te culpes», escuchó desde el otro lado de la puerta. Esteban no había entrado, pero sabía que ella necesitaba esa frase. Clara salió del baño con los ojos secos y una decisión nueva en el pecho. «Voy a exponerlo», dijo con calma, como quien anuncia un viaje. Esteban se inclinó levemente hacia ella, interesado. «¿Estás segura?» «Completamente. ¿Quieres destruirlo o humillarlo? La diferencia es grande». Clara parpadeó. No esperaba esa pregunta. «¿Y tú qué harías?», le lanzó, sin rodeos. Esteban se acercó y le sostuvo la mirada. «Yo elegiría humillar, porque lo que se destruye puede reconstruirse, pero lo que se ridiculiza nunca vuelve a ser lo mismo». Clara sintió un escalofrío. Esa lógica era cruel, pero también poderosa. Pasaron la noche elaborando ideas. Esteban sacó un cuaderno y empezó a anotar posibles escenarios.
cómo captar mejor las pruebas, a quién acercarse del staff del hotel, qué momentos públicos aprovechar. Clara se sorprendió con la claridad mental que él mostraba. ¿Te has vengado antes?, preguntó ella, casi en broma. No por amor, respondió él con una sonrisa que no llegó a los ojos. Pero todos tenemos algo que cobrarnos en esta vida. Clara no supo qué responder. Empezaba a darse cuenta de que Esteban no era solo un viejo amigo. Había algo más en su forma de mirar, de actuar, de anticiparse. Algo que no había terminado de contarle. Antes de dormir, Clara volvió a abrir el archivo de las fotos. Las miró una por una. Andrés riendo con Valeria. Andrés tocándole la cintura con familiaridad. Andrés besándola, como hacía años no la besaba a ella. Pero esta vez, Clara no lloró. Sintió compasión, no por él, sino por la mujer que había sido. Por la que aguantó, la que se quedó, la que suplicó por migajas. Esa mujer ya no estaba. Y aunque aún no sabía del todo quién era ahora, tenía claro quién no volvería a ser. Cerró la laptop, apagó la luz y, justo antes de dormir, susurró al vacío. Esto recién comienza. La mañana siguiente no trajo calma. Trajo determinación. Clara se despertó antes del amanecer, como si su cuerpo supiera que ese día marcaría un punto de no retorno. Se levantó sin hacer ruido y salió al balcón. El cielo aún estaba gris, pero el sol ya empujaba desde el horizonte. Mientras sentía la brisa salina golpearle el rostro, repitió en silencio lo que había decidido la noche anterior. No basta con ver la traición. Hay que enfrentarla. Hay que usarla. Transformarla en algo superador. No por revancha, sino por dignidad. Por la mujer que fue, por la que está siendo, y por la que será cuando todo esto termine. Esteban apareció en la puerta del balcón con 2 tazas de café. Su presencia ya no era incómoda. Era natural, casi necesaria. Se sentó a su lado sin hablar, y durante minutos compartieron el silencio como si fuera un idioma propio. ¿Dormiste?, preguntó él finalmente. Lo justo, respondió Clara, sin dejar de mirar el mar. ¿Y tú? Tampoco. Estuve pensando. Hay una forma de hacer esto bien. Clara giró el rostro hacia él. Sus ojos no tenían brillo de venganza. Tenían estrategia. Y eso, de algún modo, le daba paz. Quiero que me ayudes, le dijo ella. Entonces vamos a necesitar más que una cámara. El primer paso fue obtener pruebas sólidas. No solo fotos. Esteban se movía por el resort como si fuera parte del lugar. Saludaba al personal por su nombre, conocía rutas internas, accesos restringidos. Clara comenzó a notarlo con mayor claridad. Esteban no era solo un huésped más. En la recepción, logró convencer a uno de los recepcionistas para que le facilitara los horarios de reservas de Andrés y Valeria. Spa, cenas privadas, actividades acuáticas. Clara tomó nota de todo. Quería registrar no solo la traición física, sino la historia que él había construido a espaldas de su familia, de su esposa, de su vida. Y ahora, esa historia se convertiría en una trampa. La transformación de Clara empezó a notarse. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza. Ahora caminaba erguida, vestía con colores más vivos, miraba de frente. Fue Esteban quien le dijo, ya no pareces esposa abandonada, pareces reina con causa. Y aunque sonrió, Clara sabía que aún quedaba mucho por hacer. Compraron un pequeño micrófono para grabar conversaciones. Esteban tenía un contacto en la cocina del resort que accedió a ayudar discretamente. Clara no entendía de dónde salía tanta facilidad. Cuando se lo preguntó, él se limitó a decir, en otro tiempo, trabajé aquí, pero no como huésped. ¿Y qué hacías? Cosas que ya nadie recuerda. Las grabaciones comenzaron ese mismo día. Una cena romántica en el restaurante Nácar. Clara, escondida entre las sombras de la terraza superior, observaba mientras el micrófono oculto en la mesa de Andrés captaba cada palabra. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Valeria. Por favor, si apenas presta atención, respondió Andrés con esa seguridad arrogante que Clara había aprendido a odiar. Además, no tendría el valor de seguirme. Siempre ha sido frágil. Clara apretó los puños. Esa frase era más fuerte que una infidelidad. Era una sentencia. Y justo ahí, comprendió que ya no quería destruir a Andrés por lo que hizo. Quería liberarse por lo que ella permitió. Después de cada grabación, Clara y Esteban escuchaban las conversaciones como si se tratara de una serie policial. Ella tomaba apuntes, buscaba patrones, se concentraba en no dejarse llevar por la emoción. Era extraño, incluso para ella, sentirse tan enfocada, tan viva. ¿Te das cuenta?, le dijo Esteban una noche. Estás construyendo algo emocionante con tus propias manos. No por rencor, sino por justicia. Clara lo miró.
No sabía cómo agradecerle. Y sin embargo, algo en su intuición seguía haciéndole preguntas. ¿Qué lo motivaba a ayudarla con tanta entrega? ¿Era solo amistad, empatía o algo más profundo, más oscuro, más personal? Una tarde, mientras Clara ajustaba los audios y revisaba las imágenes, escuchó a Esteban hablando con el gerente del resort. La puerta estaba entreabierta y no fue su intención espiar. Pero lo escuchó decir: sí, quiero la sala principal para el sábado. Será una presentación importante. Y si alguien pregunta, diles que tengo autorización. ¿Autorización de quién?, preguntó el gerente. De mí mismo. Y luego, añadió con voz firme: no olvides que esto sigue siendo mi propiedad, aunque algunos lo hayan olvidado. Clara se quedó congelada. ¿Propiedad? ¿Esteban era dueño del resort? ¿Por qué no se lo había dicho? Más tarde, lo confrontó. ¿Por qué dijiste que este lugar es tuyo? Le soltó, sin rodeos. Esteban pareció sorprendido, pero no incómodo. Porque una parte lo es. O lo fue. ¿Qué significa eso? Significa que Andrés no solo me quitó un proyecto, también me quitó un lugar. Clara lo miró como si acabara de ver a un extraño. Todo tomaba otra dimensión. El resort, el conocimiento de los pasillos, el personal que los saludaba con respeto, nada era coincidencia. ¿Esto también es venganza?, le preguntó con el corazón en la garganta. Esteban no respondió. Solo la miró largo, como quien guarda una verdad para el momento exacto. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sentía que había entrado en un juego mucho más complejo del que imaginaba. Ya no se trataba solo de ella, de su dolor, de su traición. Había una red tejida por años, con hilos invisibles que empezaban a revelarse. Y ahí estaba ella, en medio del tablero, jugando sin conocer todas las reglas. Pero no tenía miedo. Algo dentro de ella, esa fuerza que había despertado desde que vio a Andrés con Valeria, le decía que estaba exactamente donde debía estar. Aunque eso implicara enfrentarse a verdades que no había pedido, pero que necesitaba conocer. A la mañana siguiente, Clara se miró en el espejo y apenas se reconoció. No por el maquillaje ni por la ropa, sino por la expresión. Había dolor, sí, pero también foco. Y sobre todo, poder. Andrés no tenía idea de lo que estaba a punto de desencadenarse. Ni Valeria. Y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, una cosa era cierta: lo haría a su manera. Con inteligencia, con estrategia. Sin gritos, sin escándalos baratos. La humillación sería elegante, silenciosa, irrefutable. Y cuando llegara el momento, todos sabrían la verdad, incluyendo Esteban. Y mientras escribía los nombres de los testigos en su cuaderno, una pregunta comenzó a formarse en su interior. Una que la acompañó durante todo el día. ¿Qué duele más, la traición o descubrir que la persona nunca pensó en pedir perdón? La invitación al cóctel temático llegó esa mañana, deslizada por debajo de la puerta con una cinta dorada. Clara la sostuvo entre sus dedos como si fuera una prueba de fuego. Un evento exclusivo, abierto solo para parejas y empresarios VIP hospedados en el resort. Noche de Estrellas se llamaba. Iban a asistir Andrés y Valeria. Eso era seguro. El corazón de Clara palpitó con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. Esa sería la noche. No de la exposición, aún no, pero sí del primer choque de miradas. No habría gritos ni escándalos. Solo presencia. Y a veces, estar donde no te esperan es la más poderosa declaración. Pasó más de una hora frente al armario, probándose vestidos, buscando algo que dijera exactamente lo que quería transmitir. No estoy rota. Estoy despierta. Finalmente, eligió uno negro, largo, con una abertura elegante en la pierna y un escote discreto pero contundente. Andrés siempre había dicho que ese tipo de vestidos no eran para ella. Esta vez, no buscaba su aprobación. Buscaba su silencio. Mientras se arreglaba, Clara notó que sus manos no temblaban. No había rastro de la mujer que se paralizaba ante las mentiras de su esposo. Esa noche, ella era otra. Y lo sabía. Esteban la esperó en el pasillo. Al verla, soltó un silbido entre dientes. No sé qué tenías antes, pero esto es una declaración de guerra, dijo, ofreciéndole el brazo. Clara rió. Esto no es guerra, es estrategia. No vengo a pelear, vengo a ocupar mi lugar. La caminata hasta el salón fue lenta, cargada de tensión. Al cruzar la puerta principal, los murmullos comenzaron a flotar en el aire como burbujas listas a explotar. Clara no miraba a nadie directamente. Caminaba como si el mundo girara a su alrededor. Esteban a su lado completaba el cuadro. Un hombre elegante, seguro, de mirada firme.
un aliado perfecto para una escena perfectamente coreografiada. Andrés los vio desde el fondo del salón. Clara captó el momento exacto en que la copa en su mano vaciló ligeramente. No esperaba verla ahí, mucho menos así. Valeria, a su lado, tardó segundos en reaccionar. Se giró lentamente, con una sonrisa que se desdibujó al instante. Su mirada se estrechó, confundida. Clara, por su parte, no cambió el gesto. No necesitaba escándalos. Su sola presencia bastaba para sembrar el caos. A cada paso, sentía como el aire se espesaba. Pero no retrocedió. Se acercó a la barra, pidió un vino blanco y brindó consigo misma, frente al espejo detrás de las botellas. Estaba viva, más viva que nunca. ¿Qué piensas hacer ahora?, le susurró Esteban mientras brindaban. Nada, respondió Clara. Hoy solo vine a recordarles que existo y que ya no soy invisible. Esteban sonrió. ¿Te has vuelto peligrosa? No, Esteban. Me he vuelto libre. A unos metros, Andrés forcejeaba con su expresión, tratando de mantener la compostura frente a los colegas. Pero sus ojos volvían a Clara cada pocos segundos. Valeria se inclinó hacia él y dijo algo al oído. Andrés contestó con un gesto brusco. La tensión entre ellos era evidente. Clara lo observó todo desde lejos. Y, por primera vez, sintió placer al ver a su verdugo incómodo. La velada continuó con música suave, luces bajas y conversaciones huecas. Pero en medio de ese lujo, Clara se convirtió en el centro gravitacional del lugar. La gente murmuraba, algunos se acercaban a saludar a Esteban, y otros la miraban con curiosidad. Andrés se acercó finalmente, fingiendo un paseo casual. Clara, dijo, como si su voz aún tuviera poder. Andrés, respondió ella, sin emoción. No sabía que estabas aquí. Ahora lo sabes, contestó, y bebió de su copa con calma. Andrés tragó saliva. ¿Y quién es tu acompañante? Esteban extendió la mano con una sonrisa educada. Esteban, un viejo amigo, de esos que no se olvidan. Andrés se quedó paralizado. Esa frase le molestó, más de lo que hubiera admitido. Clara sintió un pequeño impulso de triunfo. No necesitaba decir nada más. Él ya estaba inquieto, y eso era suficiente por ahora. Valeria apareció detrás de Andrés como una sombra mal colocada. Sus ojos se clavaron en Clara, pero fue a Esteban a quien saludó directamente. «Qué sorpresa verte aquí», dijo, inclinando levemente la cabeza. Esteban mantuvo la sonrisa, pero algo en su expresión se endureció. «La vida da vueltas inesperadas», respondió, con un tono ambiguo. Clara miró la escena sin intervenir, pero una alarma se encendió dentro de ella. ¿Se conocían? ¿De dónde? Valeria, con una confianza que no cuadraba con la incomodidad de Andrés, se acercó más a Esteban. Lo abrazó. Fue rápido, elegante, casi diplomático, pero fue suficiente para que Clara sintiera una punzada de algo que no supo identificar. ¿Celos? ¿Desconfianza? ¿Ambas? Esteban no la miró durante el abrazo. Cuando Valeria se alejó, él simplemente retomó su copa como si nada hubiera pasado. Pero Clara lo observaba con atención. Estaba segura de algo. Esteban le había ocultado una parte importante de la historia. Y esa parte tenía nombre y perfume caro. Terminaron la noche con una caminata lenta por los pasillos del resort, en silencio. ¿La conocías de antes?, preguntó Clara, sin rodeos. Esteban tardó en responder. Sí, dijo finalmente, pero no tan bien como parece. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No lo creí necesario. Pues ahora lo es. Esteban se detuvo. Mañana hablamos de eso. Esta noche era tu noche. No quiero que nada la manche. Clara asintió, aunque por dentro sabía que esa respuesta solo habría más preguntas. ¿Qué conexión tenían realmente Esteban y Valeria? ¿Y por qué sentía que su presencia no era casual? Ya en su habitación, Clara se quitó los tacones, dejó el vestido sobre la silla y se miró en el espejo. Lo había logrado. Había enfrentado a los dos, sin perder la elegancia, sin ceder al dolor. Pero en el reflejo no solo vio fuerza, vio dudas, vio una verdad incompleta que empezaba a reclamar atención. Porque lo que comenzó como una estrategia para desenmascarar a Andrés, ahora se entrelazaba con un nuevo misterio. Esteban, y la pregunta que martillaba en su cabeza como un eco que no la dejaba dormir. ¿Qué más me estás ocultando? La mañana siguiente llegó envuelta en una bruma pegajosa, como si el ambiente supiera que algo no estaba bien. Clara despertó inquieta, con una sensación pesada en el pecho. El recuerdo del abrazo entre Esteban y Valeria aún la perseguía como una imagen mal archivada, una escena que no encajaba en el guión que ella había construido.
Durante años, había vivido a la sombra de las mentiras de Andrés. Ahora, estaba decidida a no tolerar ni una más, viniera de quien viniera. Se duchó en silencio, sin música, sin noticias, sin distracciones. Quería pensar, sentir y sobre todo, observar. Ya no estaba dispuesta a caminar a ciegas, ni siquiera al lado de quien la estaba ayudando. En el desayuno, Esteban estaba como siempre, impecable, atento, con una sonrisa justa. Pero Clara ya no veía solo eso. Ahora buscaba lo que no se dice, lo que se esconde detrás de una mirada o un gesto. ¿Dormiste bien?, preguntó él, como cada mañana. Tuve sueños raros, respondió ella, sin entrar en detalles. ¿Raros cómo? Como cuando alguien te abraza en público y tú no sabes si eso fue por cortesía o por historia. Esteban la miró en silencio. Entendió. Clara no lo acusó. Solo dejó la puerta abierta para que él explicara. Pero él, como buen jugador, decidió cambiar el tema. Y eso, lejos de calmarla, la encendió aún más por dentro. Horas después, mientras caminaban por la playa, Clara se detuvo. No voy a seguir con este juego si tú también me ocultas cosas, dijo, firme. Esteban la miró con un gesto sereno. No te estoy ocultando nada, dijo, pero su voz tembló apenas 1 milímetro. Y ese temblor fue suficiente. Valeria te conoce. No como se conoce a un conocido de paso. Te conoce con los ojos, sentenció ella. Esteban suspiró. Trabajó conmigo hace mucho. ¿En qué? Consultoría. Financiera. Era ambiciosa, lista, y sabía cómo moverse para llegar lejos. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y también era tu amante?, preguntó, cruzando los brazos. Él tardó demasiado en responder. No, dijo al fin, pero quiso serlo. Y yo, no se lo permití. No me fiaba de ella. ¿Y ahora? ¿Te fías? No tengo opción, dijo él con una franqueza dolorosa. Está cerca de Andrés. Y mientras más cerca esté ella, más podemos saber. Clara desvió la mirada. No sabía si creerle. El problema no era solo Valeria. Era la duda. Esa duda corrosiva que empieza pequeña, pero que si no se detiene, se transforma en grieta. Esa noche, no cenaron juntos. Clara necesitaba espacio. Volvió sola a su habitación, abrió su cuaderno de notas y comenzó a escribir. No para registrar el plan, sino para entenderse a sí misma. Minutos después, Esteban tocó la puerta. No insistió, solo dejó algo en el suelo y se marchó. Clara abrió y encontró una carpeta. Dentro, había fotos, no de Andrés, sino de Valeria, en reuniones, en cenas, en oficinas, todas fechadas de años atrás. Había incluso un informe breve, redactado con precisión quirúrgica. Valeria no era solo una amante improvisada, era una jugadora nata. Y Andrés, al parecer, no era su primer objetivo, ni el más importante. En una de las fotos, Clara distinguió algo que le quitó el aliento. Una copia de un contrato firmado por Andrés y testificado por Esteban. A la mañana siguiente, lo encaró. ¿Esto qué es?, preguntó, señalando el documento. Esteban la invitó a sentarse en un bar escondido entre las palmeras, alejado de los turistas. Allí, le contó todo. Hace años, Andrés y yo comenzamos un proyecto juntos. Él era brillante, pero también peligroso. Le gustaban los atajos. Valeria entró como apoyo del equipo, y en menos de 6 meses había conseguido acceso a todo. A él, a las cuentas, a los clientes. Yo me di cuenta tarde. Andrés me traicionó. Usó a Valeria para limpiar su nombre y ensuciar el mío. Perdí todo. Y ella desapareció. Hasta ahora, Clara lo escuchó sin interrumpirlo. Cada palabra encajaba con lo que ella había sentido estos días. ¿Entonces esto no era solo por mí?, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. No, respondió Esteban, pero ahora es también por ti. Porque aunque al principio esto empezó como mi venganza, tú le diste un nuevo sentido. Clara se quedó en silencio. Quería creerle, pero parte de ella aún desconfiaba. Esteban la miró con los ojos limpios. No estoy aquí para usarte. Estoy aquí porque cuando te vi de nuevo, entendí que esta vez no se trataba de perder. Se trataba de reparar. ¿Y qué estás reparando conmigo?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Él no respondió con palabras. Sacó su celular y le mostró un vídeo. Era una conversación entre Andrés y Valeria, grabada desde el spa. En ella, Valeria hablaba de transferencias, de contratos, de esconder fondos. Andrés reía. Mi esposa no entendería nada de eso aunque se lo leyera en voz alta, decía.
Clara sintió una punzada de rabia, pero también de claridad. Esa era la prueba que necesitaba. Esa era la confirmación de que el engaño no era solo emocional, sino también financiero, profesional, estructural. Quiero ayudarte a exponerlo, dijo Esteban, cerrando el teléfono. Pero quiero hacerlo contigo. No por ti, contigo. Esa noche, Clara no durmió. Pero por primera vez en días, no fue por ansiedad. Fue por estrategia. Porque ahora tenía información. Tenía motivos. Y tenía aliados. La imagen de Esteban era más compleja de lo que imaginaba. No era un salvador, ni un villano. Era un hombre herido que había aprendido a pelear. Como ella. Y quizás por eso, sus caminos se habían cruzado justo en este momento. En este lugar. En esta historia donde nadie era completamente bueno, ni completamente malo. Mientras el cielo de Tulum se oscurecía una vez más, Clara cerró los ojos y se dijo a sí misma, en voz baja, ahora sí, empieza el verdadero juego. La mañana arrancó con un silencio espeso, el tipo de silencio que precede a una tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Clara no desayunó, no tenía hambre. Lo que tenía era una urgencia insoportable por entender qué tan profundo era el agujero que Andrés había cavado sin que ella lo notara. Con el vídeo en la mano y los documentos que Esteban le había entregado, ya no se trataba de infidelidad. Se trataba de fraude, de manipulación, de una vida entera construida sobre un escenario. Y lo peor de todo, ella había sido parte del decorado. Mientras Esteban coordinaba nuevas grabaciones, Clara se encerró en su habitación para revisar cada archivo, cada movimiento financiero sospechoso. No era experta, pero su intuición le dictaba por dónde mirar. Encontró transferencias a cuentas desconocidas, pagos a nombre de empresas que no existían, facturas duplicadas. Todo bajo el nombre de Andrés. Y cada paso, cada firma, cada trampa, tenía un eco dentro de ella. Porque no solo la había traicionado con otra mujer, la había traicionado como socia, como compañera de vida, como cómplice involuntaria de una mentira empresarial. Lo más doloroso fue encontrar un documento con su propia firma falsificada. Era un acuerdo que autorizaba la venta de una de sus propiedades en común. Clara sintió un vacío en el estómago. Ya no era solo una traición emocional. Era una violación directa a su confianza, a su identidad, a su libertad financiera. ¿Quién era ese hombre con quien había compartido una década de su vida? Ese hombre que le acariciaba la espalda cada noche mientras planeaba cómo dejarla sin nada. Quiso romper todo, pero no lo hizo. Respiró. Contó hasta 10. Ya no estaba en el papel de víctima. Ahora era estratega. Y las estrategas no pierden el control. Esa tarde, en el restaurante del hotel, Clara se cruzó con Andrés. Él estaba solo, revisando su celular, sin saber que Clara lo observaba desde una mesa cercana. Se acercó. Él levantó la vista, sorprendido. Clara, dijo, incómodo. ¿Podemos hablar?, preguntó ella, con una calma que descolocaba. Claro, respondió, y le indicó el asiento frente a él. Clara lo miró a los ojos durante varios segundos antes de hablar. ¿Has vendido algo últimamente sin decírmelo?, preguntó, sin rodeos. Andrés parpadeó. ¿A qué te refieres? A la propiedad de Valle Escondido. Está a nombre mío también. ¿Por qué no me avisaste que la vendiste? Él intentó sonreír. No la vendí. Solo la moví, por temas de liquidez. Temporal. Está todo bajo control. ¿Y mi firma? ¿También es temporal? Andrés tragó saliva. Clara apoyó sobre la mesa una copia del documento falsificado. No me mientas, Andrés. Ya no tienes margen. Él intentó improvisar una explicación, pero su mirada lo traicionó. Por primera vez, Clara lo vio inseguro. Acorralado. No por gritos, sino por pruebas. Por lógica. Por verdad. Esto no tiene que ser un escándalo, dijo él finalmente. Podemos resolverlo entre nosotros. Clara se levantó. No lo dudes. Lo vamos a resolver. Pero no como tú piensas. Volvió a su habitación con las piernas temblorosas. No por debilidad, por rabia contenida, por dignidad, por la certeza de que ya no había nada que salvar. Esteban esperaba con nuevos audios. En uno de ellos, Valeria hablaba con alguien del equipo administrativo del resort. Decía que Andrés ya estaba amarrado, que no se iba a enterar de nada. Clara escuchó todo en silencio, hasta el final. Y cuando terminó, solo dijo, ya está. Estoy lista. Esteban asintió. ¿Lista para qué? Para jugar en serio. Esa noche, mientras Esteban dormía, Clara no pudo evitar curiosear. Necesitaba entender. Necesitaba saber si él también la estaba usando. Entró en su habitación en silencio. No para espiar,
para buscar respuestas. En el escritorio había una carpeta de cuero con su nombre. Dentro había notas sobre ella, sobre Andrés, sobre Valeria y sobre algo más, una serie de documentos de una sociedad empresarial que incluía el nombre de Clara y una propuesta de distribución de acciones firmada por Esteban. Sintió un vértigo extraño. ¿Era esto una traición más? ¿O una forma de protegerla? No entendía. Aún no. Volvió a su cuarto sin despertar a Esteban. Necesitaba pensar. ¿Qué buscaba él realmente? ¿Venganza? ¿Redención? ¿Ella? El pasado la había enseñado a desconfiar de las intenciones bien envueltas. Pero también había aprendido a reconocer el valor de los actos. Esteban no solo le había mostrado el camino, la había acompañado paso a paso, sin forzar, sin presionar. ¿Y si lo que le ofrecía no era otra trampa, sino una nueva puerta? De pronto, entendió que tenía que saber la verdad. Toda, aunque doliera, aunque cambiara el rumbo del plan. Porque la mentira de Andrés ya no la controlaba. Pero las medias verdades de Esteban aún podían hacerlo. Antes de dormir, Clara revisó una vez más la carpeta. Y entre los papeles, encontró una carta manuscrita. Era para ella, escrita con tinta azul. La letra de Esteban. No la abrió. No todavía. La guardó en su bolso. Porque algunas respuestas necesitan el momento exacto. Y Clara ya había aprendido que todo llega. Incluso las verdades más inesperadas. Y esta olía a algo más que a negocios. Mientras la luna bañaba las palmeras del resort con su luz suave, Clara se prometió algo. Esta historia no iba a terminar con lágrimas, ni con escándalos. Iba a terminar con ella de pie, con dignidad y con verdad. El amanecer se filtraba tímido entre las cortinas, como si supiera que esa mañana no traería respuestas fáciles. Clara se quedó un largo rato en la cama, con la carta de Esteban entre las manos. La había leído al menos 5 veces desde que la encontró, pero cada vez le sonaba distinta. Las palabras parecían cargadas de una emoción contenida, como si hubieran sido escritas con los dientes apretados. No sé en qué momento dejé de pensar en vengarme y empecé a pensar en cuidarte. Esa frase se le quedó pegada a la piel como una herida nueva. ¿Qué clase de hombre se acerca con oscuridad y acaba ofreciendo luz? ¿Se puede confiar en un sentimiento que nace del rencor? En el desayuno, Esteban estaba esperándola con una serenidad sospechosa. No hubo discursos ni explicaciones al principio. Solo un cruce de miradas intensas, como si supieran que lo importante no era lo que se decía, sino lo que estaba a punto de decirse. Clara fue directa. Quiero saber todo. Desde el principio. Esta vez sin rodeos. Esteban asintió, dejó su taza a un lado y comenzó a hablar. Sus palabras no temblaban, pero sí llevaban el peso de quien carga culpas antiguas. Contó cómo Andrés y él habían sido socios, cómo habían construido juntos una empresa prometedora, y cómo, un día, todo se fue al infierno con la llegada de Valeria. Clara escuchaba sin interrumpir, como quien junta piezas de un rompecabezas emocional. Valeria había llegado como consultora, envuelta en elegancia y con una inteligencia afilada como navaja. Al principio, Esteban la admiró. Luego la temió. Y cuando quiso actuar, Andrés ya estaba de su lado. Me robaron todo, dijo él, sin drama, sin lágrimas. Y lo peor es que lo hicieron mirándome a los ojos. Clara sintió un nudo en el estómago. La historia de Esteban no era muy distinta de la suya. También lo habían traicionado desde adentro. También había confiado en quien no debía. ¿Será que en el fondo todos cargamos con una traición que nos define, que nos transforma? Cuando vi que Andrés había comprado este resort, no lo dudé, continuó Esteban. Vine a comprobar si era cierto. Y fue entonces cuando vi una foto de ustedes dos en una gala. Tú me sonabas conocida. Te busqué y entendí que no sabías nada, que también eras víctima. No podía quedarme quieto. Clara lo miró con desconfianza. ¿Y por eso me escribiste? ¿Por eso decidiste venir a revolver todo? ¿Por justicia o por revancha? Esteban respiró hondo. Al principio por revancha, sí. Pero cuando te vi en ese aeropuerto, con la rabia contenida y los ojos llenos de dignidad, entendí que esto ya no era solo mío. Clara bajó la mirada. Era difícil no sentirse tocada por sus palabras, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella gritaba que debía protegerse. ¿Y si me estás usando?, preguntó en voz baja, más para sí que para él. ¿Y si todo esto es solo una forma elegante de manipularme? Esteban negó con la cabeza. Tienes todo el derecho a dudar. Pero mírame bien, Clara. Si solo quisiera destruir a Andrés, no te habría dado el control. No habría compartido contigo documentos, contratos, ni esta carta.
Tú ahora tienes un poder que nadie más posee, el de decidir qué hacer con toda esta verdad. Y con lo que queda de nosotros. Clara lo observó en silencio. Él no tenía la mirada de un mentiroso. Tenía la de alguien cansado de mentirse a sí mismo. Se levantó de la mesa, sin decir palabra, y caminó sola hacia la playa. Esteban no la siguió. A esa altura ya sabía que ella necesitaba espacio para procesar. En la arena, Clara se quitó los zapatos y se dejó abrazar por el calor del mediodía. Cerró los ojos. Su mente era un torbellino. Esteban había llegado con la promesa de venganza, pero ahora hablaba con la ternura de quien ha aprendido a perder sin volverse cruel. ¿Puede el amor crecer donde nació el rencor? Y si lo que él sentía por ella era real, ¿cómo distinguirlo del remordimiento? Más tarde, él apareció con un pequeño cofre de madera entre las manos. «Esto también es tuyo», le dijo, sin más. Clara lo abrió. Adentro había documentos, una propuesta legal, una sociedad en partes iguales, el nombre de ella inscrito como nueva accionista del resort. Clara sintió el vértigo de quien recibe una oportunidad inmensa cuando esperaba una decepción. ¿Qué es esto? Tu parte, tu derecho, lo que te negaron, lo que yo no supe defender antes, y lo que hoy quiero devolverte. Clara tragó saliva. ¿Y qué esperas a cambio? Nada, respondió él. Bueno, casi nada. Quizás que un día puedas mirarme sin rabia. Con un poco de fe. Esa noche, Clara se encerró en la habitación. No había lágrimas. No había ira. Solo un mar profundo de sensaciones. Abrió la carpeta una vez más. Leyó cada cláusula. Todo estaba legal. Limpio. Transparente. Esteban le había entregado algo más que un proyecto. Le había devuelto una identidad. Un lugar propio. Un terreno para reconstruirse. Pero aún no podía entregarle el corazón. No todavía. El miedo seguía ahí, agazapado. Porque cuando te han mentido tanto, la verdad duele más que el engaño. Es más cruel porque no deja a dónde huir. Y lo que Esteban había revelado era una verdad que lo desnudaba. Desde la terraza, Clara observaba la piscina donde Andrés y Valeria reían 2 noches atrás. Recordó cada escena, cada palabra, cada gesto. Y luego miró hacia donde Esteban, a lo lejos, hablaba con uno de los gerentes. Era otra historia, otro tipo de hombre. Pero la herida aún palpitaba. Se preguntó si sería capaz de volver a confiar. No solo en Esteban, en sí misma, en su capacidad de amar sin entregarse al miedo. Porque eso, quizás, era lo más difícil de todo, creer que después de tanto dolor, uno todavía puede volver a sentir algo bonito sin esperar que lo rompan. Y justo cuando estaba a punto de entrar al cuarto, una frase cruzó su mente como un susurro del alma. ¿Y si esta vez sí es verdad? La invitación llegó con flores. Una caja blanca, cuidadosamente atada con un lazo dorado. Y dentro, un mensaje con caligrafía formal. Clara, me encantaría compartir contigo una cena íntima esta noche. Solo tú y yo. Como antes. Andrés. Clara lo leyó sin sorpresa. Esteban, que estaba revisando archivos junto a ella, alzó una ceja sin decir nada. Parece que se le acabaron los juegos, comentó Clara, dejando la tarjeta sobre la mesa como si fuera una nota de supermercado. O que está empezando uno nuevo, respondió Esteban. Ella no dudó. Voy a ir. Pero no para reconciliarme. Para grabarlo. Para que se desenmascare solo. Porque a veces, el mentiroso necesita el escenario para ahorcarse con sus propias palabras. La cena estaba servida en uno de los jardines internos del resort, con velas, música instrumental suave y 2 copas ya servidas. Andrés apareció con su mejor traje, ese que Clara le había regalado en un aniversario que ahora parecía de otra vida. «Gracias por venir», dijo él, al verla acercarse. «No tienes que agradecerme. Tengo curiosidad», respondió Clara, sentándose sin quitarse el abrigo. Andrés comenzó con una charla ligera, que el trabajo, que los viajes, que las cosas no han sido fáciles últimamente. Clara lo dejó hablar. Lo observaba como quien ve actuar a un actor de teatro en su último papel. «Sé que no he sido el mejor esposo», dijo de pronto, bajando el tono. «Pero estoy dispuesto a cambiar. Quiero que lo intentemos de nuevo, Clara. ¿Te acuerdas de lo que éramos?» «Me acuerdo perfectamente. Por eso estoy aquí», dijo ella, y levantó la copa. «Brindemos». «¿Por qué?», preguntó Andrés, intentando entender la mirada indescifrable de su esposa. Clara entrecerró los ojos. «Por este momento. Porque, te aseguro, se va a quedar grabado para siempre». Andrés sonrió, como si hubiera interpretado eso como un signo de reconciliación. Pero Clara no tenía intención de volver a repetir una historia mal escrita. Esta vez, ella era la autora. Mientras brindaban,
Clara rozó con los dedos el pequeño broche en su vestido. Dentro, oculto, estaba el micrófono que Esteban había colocado esa tarde. Cada palabra, cada tono, estaba siendo grabado. ¿Y Valeria?, preguntó de pronto Clara, cortando el aire. Andrés titubeó. No es lo que tú crees. Ella, fue un error. Una confusión. Tú sabes que cuando uno está agobiado, busca distracción. Qué curioso, dijo Clara, apoyando el tenedor. La última vez que te sentiste agobiado compraste un departamento en su nombre. Debe ser una distracción muy costosa. Andrés la miró en alerta. Sabía que ella sabía más de lo que aparentaba. No tienes idea de cómo me ha dolido todo esto, intentó justificarse. Te fallé, sí, pero estoy dispuesto a enmendarlo. ¿Y los fondos desviados de la empresa? ¿También vas a enmendarlos?, preguntó ella, mirándolo directo. Andrés se tensó. No sé de qué hablas. Pues deberías. Porque hay registros, transferencias, testimonios. Y si no los recuerdas, quizás los escuchemos todos juntos. En pantalla grande. Andrés la miró como si no la reconociera. Y en ese instante, Clara entendió que había recuperado algo más importante que una propiedad o un apellido: el poder sobre sí misma. Su verdad ya no pedía permiso. La cena terminó sin postre. Andrés apenas comió. Clara lo dejó en la mesa con las manos vacías, los ojos llenos de preguntas y el ego golpeado. Volvió a su habitación sin quitarse el vestido. Esteban la esperaba con el equipo técnico. Reprodujeron el audio. Se escuchaba claro, la evasiva, la manipulación, la admisión a medias. Cada frase era una piedra más en la construcción de la ruina de Andrés. Tenemos suficiente, dijo Esteban. Ahora solo falta el escenario. La presentación de empresarios mañana, respondió Clara. Perfecto. Andrés todavía cree que es su noche estelar. No sabe que será su caída. Hubo un silencio entre ellos. Largo, denso, hasta que Esteban rompió el hielo. ¿Has cambiado?, dijo. ¿A mejor o a peor?, preguntó Clara. A ti. A lo que debías haber sido siempre. Clara se quedó pensativa. No había vuelta atrás. Ya no era solo una mujer traicionada. Era una mujer que sabía dónde estaba, que tenía entre manos y cómo usarlo. Pero había una pregunta que aún le rondaba por dentro. ¿Hasta qué punto vale la pena exponerlo todo? ¿La humillación es justicia o venganza disfrazada de dignidad? Porque si bien no merecía, ella también merecía cargar con las consecuencias de hacerlo en público. Caminó sola por la terraza antes de dormir. El mar sonaba como un recordatorio constante de lo inmutable. Y, sin embargo, todo en ella había cambiado. Se preguntó si alguna vez Andrés había pensado de verdad en arrepentirse. Si en algún momento sintió culpa sincera. O simplemente jugó tan bien su papel que se convenció de que tenía derecho a todo. Esa duda pesaba más que cualquier infidelidad. Porque a veces, lo que más duele no es que te hayan traicionado, sino descubrir que la persona jamás pensó en pedir perdón. Que para ellos, tú solo fuiste parte del plan. Al llegar a su habitación, Clara se miró en el espejo. En el reflejo vio a una mujer que ya no temía las consecuencias. Que estaba lista para cerrar un ciclo con la cabeza en alto. Y al día siguiente, cuando todo se proyectara en esa pantalla, el brindis de la mentira se convertiría en el primer paso hacia la verdad. El resort amaneció decorado con telas blancas, arreglos florales discretos y un aire de solemnidad ejecutiva. El evento del día era una supuesta ceremonia de reconocimiento empresarial, organizada por Andrés en alianza con la dirección del hotel. Empresarios, socios y ejecutivos del sector turístico estaban llegando desde temprano. Sonrisas, apretones de manos, palabras vacías que disfrazaban intereses. Clara los observaba desde el balcón de su suite, vestida de blanco marfil. No era casual. Había elegido ese color no como símbolo de pureza, sino de contraste. La blancura como forma de mostrar cuán oscuro era todo lo demás. Esteban entró con una laptop en las manos y una expresión concentrada. «Está todo listo», dijo sin necesidad de saludo. «¿Las pantallas?», preguntó Clara sin dejar de mirar hacia abajo. «Conectadas. El archivo ya está en la nube. Y la red interna del resort hará el resto. Cuando se proyecte, no habrá forma de pararlo». Clara asintió, pero no sonrió. No se trataba de triunfar. Se trataba de recuperar el equilibrio. «¿Estás segura?», preguntó Esteban, con ese tono bajo que él usaba cuando quería protegerla sin imponer. Clara respiró profundo. «Sí, ya no es solo por mí. Es por todo lo que callamos durante años. Es por cada vez que nos hicieron creer que exagerábamos». A media mañana, Andrés apareció en el vestíbulo central,
saludando con esa confianza ensayada que tanto lo había caracterizado siempre. Iba de la mano de Valeria, quien sonreía como si ya supiera que el trofeo era suyo. Llevaba un vestido rojo y una mirada cortante. Clara bajó lentamente las escaleras, acompañada por Esteban, que vestía traje oscuro y corbata sobria. Parecían dos invitados más, pero eran los únicos que sabían lo que realmente iba a suceder. En el aire flotaba algo más que perfumes caros. Flotaba la expectativa de una revelación. El ambiente, sin saberlo, estaba cargado. La ceremonia empezó con un discurso previsible. Andrés habló de crecimiento, innovación, alianzas estratégicas. Nadie lo escuchaba de verdad, pero todos asentían. Clara, desde el fondo, apretaba el pendrive dentro de su bolso como si sujetara el corazón. En la pantalla principal, el logotipo de la empresa aparecía con orgullo. Andrés miraba a su público como un emperador. Y entonces, cuando hizo una pausa para agradecer a su equipo, a su esposa y a quienes confiaron en su visión, Esteban activó el sistema. Un parpadeo en la pantalla. Un archivo se abre. Y lo inesperado comenzó. Al principio, los asistentes pensaron que era parte del vídeo promocional. Pero pronto las imágenes comenzaron a hablar por sí solas. La voz de Valeria, grabada en una conversación en el spa, describía los desvíos, los pagos ocultos, las cuentas en paraísos fiscales. Luego, el rostro de Andrés, riendo mientras decía, mi esposa no sabría reconocer un estado financiero aunque se lo tatuaran. Las risas en el salón se congelaron. Los murmullos comenzaron como gotas. Luego crecieron como una marea. Andrés se quedó inmóvil, mirando la pantalla como si no entendiera lo que veía. Valeria le soltó la mano. Clara no se movió. No levantó la voz. No hizo ningún gesto triunfal. Solo dejó que el silencio hiciera su parte. El director financiero de uno de los grupos invitados se levantó y salió. Otros lo siguieron. La directora de Relaciones Públicas murmuró algo al oído de su asistente. Andrés por fin reaccionó. Intentó hablar, pero el sonido del proyector continuaba. Contratos escaneados, documentos legales, firmas cruzadas. Todo lo que Clara había recopilado en esos días estaba ahí. Desnudo, irrefutable. La caída no era inmediata. Era lenta, dolorosa, pública, y no había red de contención. Valeria intentó salir primero, pero una reportera del área de prensa, convocada discretamente por Esteban, la interceptó con el celular grabando. ¿Sabía usted que los fondos eran ilegales?, le preguntó sin rodeos. Valeria titubeó. La cámara seguía encendida. Andrés se giró hacia Clara, caminó hasta ella, como buscando una tabla en medio del naufragio. ¿Fuiste tú?, le preguntó con los ojos húmedos. Clara lo miró a los ojos, con una calma nueva. ¿Fui yo? Sí, pero tú lo empezaste. Yo solo terminé lo que tú comenzaste. Andrés bajó la mirada. Ya no quedaba máscara, solo los restos de un hombre que había apostado todo, y lo había perdido. En los pasillos, los comentarios fluían como fuego. Los empleados hablaban entre sí. Los empresarios buscaban explicaciones. La pantalla finalmente se apagó, y en el salón solo quedaron los murmullos de una reputación derrumbada. Esteban se acercó a Clara. ¿Podemos irnos? Aún no, dijo ella. Quiero verlo todo, hasta el final, porque durante años tuve que aguantar, fingir, callar, y esta vez quiero estar presente cuando la mentira se caiga por completo. No por venganza, por justicia, porque si yo tuve que vivirlo en silencio, él puede escucharlo con ruido. Y mientras salían del salón, los asistentes se apartaban a su paso. No por escándalo, por respeto, por admiración, porque sin levantar la voz, sin una sola lágrima, Clara acababa de hacer lo que muchas callaron por miedo. Hablar con pruebas, actuar con elegancia, y poner fin a una historia de manipulación. A veces, la caída de alguien no empieza con un grito. Empieza con un archivo, con una frase, con una mujer que ya no está dispuesta a ser parte del decorado. La mañana siguiente fue extrañamente serena, como si el universo le concediera a Clara unos minutos de respiro después del huracán. En la habitación, el silencio no pesaba. Era un silencio distinto, el de quien ha dicho todo lo que tenía que decir, el de quien ya no guarda rabia, solo decisión. Clara se vistió sin apuro. Eligió blanco otra vez, pero no por tradición ni por venganza. Esta vez era por renacimiento, por limpieza, por símbolo. Se recogió el cabello en un moño simple y se maquilló apenas. No quería parecer más fuerte. Quería sentirse libre. Era su primer día sin máscaras. En la recepción del hotel,
El personal la saludó con una mezcla de respeto y curiosidad. No sabían los detalles, pero sabían que algo había cambiado. Esteban la esperaba junto al ascensor. ¿Estás lista?, le preguntó. Más que nunca, respondió ella. El salón estaba preparado para una conferencia de prensa que, según los rumores, era para anunciar una nueva alianza empresarial. Andrés no sabía que su nombre ya no figuraba en el contrato. No sabía que, mientras dormía, Clara había firmado los papeles del divorcio y de la reestructuración de la empresa. Todo, con el apoyo de los inversionistas que ella había conquistado con verdad, no con promesas vacías. Cuando entró en la sala, todos los presentes se giraron. La mayoría esperaba ver a Andrés. Pero fue ella quien tomó el micrófono. Su voz era firme. Clara no tartamudeaba, no temblaba. Habló con calma, mirando a cada persona a los ojos. Durante años, llevé un apellido que no me representaba. Hoy vengo a decirles que vuelvo a ser Clara Solano. Vuelvo a ser yo. Y además, hoy asumo oficialmente la dirección compartida de este resort. No como esposa de nadie, sino como socia, como profesional, como mujer. En el fondo de la sala, un par de ejecutivos aplaudieron. Luego, el resto lo siguió. Esteban, desde un lateral, la observaba con una mezcla de orgullo y discreción. No la interrumpió, no la apoyó con palabras, solo con presencia. Clara continuó. Este proyecto fue manchado por intereses ocultos. Pero también fue el escenario donde muchas verdades salieron a la luz. No solo las de Andrés, sino las mías. Porque la traición no solo me dolió, me despertó. Y aunque este camino fue duro, fue también profundamente superador. Me enseñó a no tener miedo a quedarme sola. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma, ya no necesita permiso para hablar. Cuando terminó su discurso, no hubo ovaciones. Hubo respeto, el tipo de silencio que pesa más que 1000 aplausos. Andrés no se presentó. Valeria había dejado el hotel esa madrugada. Ambos, reducidos a sombras de lo que fueron, desaparecieron sin defensa ni relato que los salvara. Clara salió del salón con la frente en alto. Sintió que por fin el peso del apellido ajeno se había despegado de su piel. No se trataba de orgullo. Se trataba de verdad, de reconstrucción, de ponerle nombre propio a su historia. Porque ese yo que había callado tantos años, ahora tenía voz y espacio. En la terraza, Esteban la esperaba con 2 copas. Esta vez no era un brindis de mentira. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Limpia, respondió ella, como si al fin me hubiera quitado la mugre del alma. Eso es mucho decir, dijo él con una sonrisa suave. Es mucho lo que viví. Esteban levantó su copa. Entonces, brindemos. Por Clara Solano, por tu nombre, y por la verdad. Ella lo miró de reojo. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar? Todavía no lo decidí, respondió él. Pero si me quedo, no será por lo que hicimos juntos. Será por lo que podemos hacer desde ahora. Sin pasado, sin ataduras. Clara no respondió. Bebió un sorbo y se perdió en la vista del mar. Por primera vez, lo contemplaba sin una carga en el pecho. No pensaba en Andrés, ni en Valeria, ni siquiera en lo que Esteban podría significar. Solo pensaba en ella, en sus pasos, en su piel nueva, en su libertad. Porque ser dueña de su nombre no era solo legalizar un papel. Era recuperar su historia, su voz, su centro. Y si alguien quería estar a su lado, tendría que aceptar que ahora Clara no necesitaba que la completaran, solo que la acompañaran. Horas después, de regreso en la habitación, vio su pasaporte sobre la mesa. Clara Solano, leyó en voz baja, y sonrió. Una sonrisa íntima, tranquila, porque a veces, la verdadera victoria no es arruinar la vida del otro. Es reconstruir la propia, ladrillo por ladrillo. Y aunque aún quedaban cosas por resolver, una certeza se asentaba con fuerza. Nunca más dejaría que alguien hablara por ella. La sala de conferencias ya no era la misma. Algo había cambiado desde el día anterior. El murmullo entre los asistentes era distinto. Más contenido, más nervioso. El nombre de Clara Solano comenzaba a resonar como una figura inesperada. Una mujer que se había levantado de las sombras para tomar el centro del escenario. Mientras ella caminaba hacia el proyector, las luces se atenuaban poco a poco. Andrés, que había decidido aparecer a último momento, lo hizo con una sonrisa tensa. Su traje estaba impecable, pero su expresión, no. Había algo en sus ojos que delataba una inseguridad que nunca había mostrado antes. Clara subió al pequeño escenario con la seguridad de quien ya no tiene miedo de mirar a nadie a los ojos. Tomó el micrófono. Gracias por venir, dijo, con una voz que no necesitó elevarse para imponerse.
Hoy no vamos a hablar de balances financieros ni de estrategias de mercado. Hoy vamos a hablar de algo más importante, de ética, de verdad, y de cómo, a veces, el silencio nos convierte en cómplices. Hizo una breve pausa. Nadie respiraba. Esta pantalla no mostrará lo que esperaban, pero mostrará lo que necesitan saber. El archivo se abrió sin música de fondo, sin efectos especiales. Las imágenes eran crudas, conversaciones grabadas entre Valeria y Andrés, frases despreciativas sobre socios, sobre empleados, sobre Clara. Se los veía riendo mientras se organizaban pagos ilícitos, manipulaban cifras y hablaban de viajes con fondos ocultos. Andrés intentó levantarse. Esteban, desde el fondo de la sala, hizo un leve gesto al técnico. Nadie detuvo la reproducción. La pantalla continuó como si tuviera voluntad propia. Porque cuando una verdad decide salir, no hay nada que la detenga. Una de las grabaciones fue la que más impactó. En ella, Valeria decía claramente, ella no sospecha nada. Es una muñeca decorativa. Solo está ahí para que la foto familiar funcione. Clara no pestañeó. No tembló. Solo sostuvo el micrófono con más firmeza. Yo era esa muñeca. Pero ya no. Y no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para que ustedes sepan con quién estaban haciendo negocios. Porque si yo pude perdonarme por haber sido ciega, ustedes también pueden elegir no seguir siéndolo. La sala explotó en murmullos. Algunos se levantaron. Otros filmaban. La pantalla no perdona. No olvida. No miente. En una esquina, Andrés intentaba hacer una llamada. Su celular vibraba sin parar. El departamento de comunicación, la junta directiva, la prensa, todos querían saber qué estaba pasando. Clara no necesitó decir más. Dejó el micrófono sobre la mesa, con elegancia, y bajó del escenario sin mirar atrás. No porque fuera indiferente, sino porque ya había dicho todo. Lo demás era ruido. El daño estaba hecho. O mejor dicho, la verdad estaba hecha. Esteban la recibió en la salida con una mirada que no pedía aprobación. Solo ofrecía respaldo. «¿Lo lograste?», dijo en voz baja. «No», respondió Clara. «Lo enfrenté. Que no es lo mismo, pero es suficiente». En los pasillos, los empleados del resort la miraban con una mezcla de respeto y orgullo. No era común ver a alguien enfrentarse así a un hombre como Andrés. Clara no sonrió, pero por dentro, algo se acomodó. Como si una pieza olvidada de su historia por fin encontrara su lugar. No había odio, solo claridad. No había necesidad de humillar más. Ya lo había hecho el propio Andrés con sus actos. Y lo que se había proyectado en esa sala era mucho más que escándalo. Era una advertencia. A él, a todos, de que las mujeres calladas también guardan archivos. Que las muñecas decorativas también saben encender una pantalla. Al llegar a su habitación, Clara se quitó los tacones con una lentitud ritual. Se miró en el espejo. Ya no veía a una mujer herida. Veía a una mujer entera. Una que había sido rota, sí, pero que se reconstruyó con paciencia y coraje. Esteban apareció en la puerta con 2 vasos de agua. Esta vez no brindaron. No hacía falta. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó él. Clara lo pensó unos segundos. «No lo sé, pero por primera vez en años, no tengo miedo de decidir. Porque no estoy huyendo de nada, ni de nadie». Y mientras la noche caía sobre el resort, como una cortina que baja tras el acto final, Clara se permitió un instante de paz. No para celebrar, sino para descansar, porque la verdad, aunque poderosa, también agota. Pero su alma estaba liviana. Y por fin, después de tanto tiempo, podía cerrar los ojos sin temor a las sombras. Porque esta vez, la única sombra que quedaba atrás era la del pasado. Valeria hizo el check-out a las 6:30 de la mañana, sin maquillaje, con el cabello recogido de forma descuidada y unas gafas oscuras que no lograban ocultar el temblor en sus manos. No dijo una palabra. No pidió ayuda con el equipaje. Solo dejó la tarjeta de acceso a la habitación sobre el mostrador y bajó la mirada cuando la recepcionista, la misma que días antes la había saludado con una sonrisa, se limitó a sentir con frialdad. Nadie la detuvo. Nadie le pidió una foto. Nadie quiso ser visto junto a ella. Lo que había flotado como un escándalo la noche anterior ahora se consolidaba como un rechazo colectivo. Clara la vio desde la terraza del restaurante. No sintió placer, solo una extraña neutralidad. Como si observara el derrumbe de un edificio que alguna vez fue hermoso, pero que se construyó con materiales falsos. A Valeria no la perseguía la traición. La perseguía la arrogancia, el creerse invencible, el jugar con las piezas de otros creyendo que nunca le tocaría pagar el precio. «Se va sola», comentó Esteban,
sentándose frente a Clara con una taza de café. Siempre estuvo sola, respondió ella, sin apartar la mirada. Solo que tardó en darse cuenta. La noticia de la caída no tardó en propagarse. Un par de medios locales publicaron notas que mencionaban, sin muchos rodeos, el escándalo financiero vinculado al resort. Las redes sociales hicieron lo suyo. Las cuentas de Valeria comenzaron a llenarse de mensajes, algunos de apoyo ciego, otros cargados de burla. Otros, los más sinceros, simplemente preguntaban, ¿y ahora quién eres, sin el dinero de él? Porque, en el fondo, la verdadera caída de Valeria no era pública. Era íntima. No había cámaras capaces de capturar el ruido de una soledad recién descubierta. Horas después, un empleado del resort entregó a Esteban un sobre cerrado. Dentro, había un papel doblado con letra elegante y precisa. No voy a pedir perdón porque nunca fingí. Jugué mi papel y lo jugué bien. Pero esta vez, me tocó perder. A ti, Esteban, gracias por no salvarme. A ti, Clara, ahora entiendo por qué él nunca te dejó del todo. No eras más bonita. Solo eras real. Clara leyó la nota en silencio. Luego la volvió a doblar y la guardó en su bolso. No por memoria, sino como recordatorio de que hasta la mentira más pulida termina reconociendo su inferioridad frente a la verdad. Clara caminó sola por los jardines durante un largo rato. Pensaba en todas las veces que había sentido celos de Valeria sin conocerla. En las noches en las que imaginaba su rostro, su cuerpo, su risa, y se sentía insuficiente. Pero ahora, después de verla irse, después de oír cómo se rompía su mundo sin siquiera un grito, entendía que nada de eso tenía valor. Porque lo más poderoso que puede tener una mujer no es belleza, ni juventud, ni influencia. Es conciencia. Clara no era la víctima ni la vencedora. Era la mujer que había despertado a tiempo. En una esquina del lobby, una pareja comentaba en voz baja, «Qué fuerte lo que pasó. ¿Te imaginas que te hagan eso a ti?» Clara los escuchó, sin querer, y se preguntó por dentro, ¿qué es peor? ¿Ser traicionada o descubrir que la otra persona nunca pensó que lo que hacía estaba mal? Esa era la herida que más le costaba cerrar. No los besos ocultos, no los viajes secretos, sino el desprecio implícito. La idea de que ella no contaba, de que estaba ahí solo para cumplir una función, una más del decorado. Y cuando ese pensamiento se clavó en su pecho, respiró hondo y lo dejó salir con el viento. Más tarde, Clara encontró a una joven empleada llorando junto al área de lavandería. Se había enterado de que su contrato estaba bajo revisión por recortes tras el escándalo. Clara se sentó a su lado, le ofreció un pañuelo y le preguntó su nombre. Isela, dijo entre lágrimas. Clara la miró con ternura. Te prometo que no te van a tocar, le dijo. Nadie más va a pagar por lo que ellos hicieron. Y en ese instante entendió algo importante, que su poder ahora debía tener dirección. Que su historia, su reconstrucción, no podía terminar en una sala de conferencias. Tenía que transformarse en algo que tocara a otras. Que cambiara el sistema que había permitido que tantas callaran. Esteban la encontró más tarde en la playa, observando el horizonte como si estuviera leyendo un futuro posible. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy, que no es lo mismo, pero es mucho. Él se sentó junto a ella, sin hablar. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era compartido. Clara sabía que la caída de Valeria no le devolvería lo perdido. Pero si le confirmaba algo, que no necesitaba venganza para ver justicia. Porque a veces, las personas que nos dañan no caen por lo que hicimos. Caen por lo que son. Y eso, aunque suene duro, es suficiente. Mientras la tarde se apagaba en tonos naranja y violeta, Clara se prometió no olvidar nunca lo vivido. No para anclarse al pasado, sino para no volver a traicionarse a sí misma. Valeria ya no importaba. Andrés ya no importaba. Ahora el reto era distinto. Vivir sin miedo, sin fingir, sin disminuirse para no incomodar. Y aunque eso asustaba más que todo lo anterior, también era la libertad más grande que había conocido. El sol se alzaba con una calidez distinta aquella mañana. No era el calor aplastante. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.